Comienzo un nuevo programa de Fuera de Contexto por la Radio de la COPE. El comandante Brian Álvarez en los controles como todos los días. Está acalorado hoy. Hoy mire cómo ando. Ni el buzo me saqué hoy. Está acalorado el señor. ¿Cómo le va Claudia Rotaro? Ay, bien, bien. Muy bien. Ahí está, pero mejor sería obsceno. Así como el día. Mejor sería obsceno. Brillante. Brillante. Mejor me perjudica. ¿Cómo es? Mejor me perjudica, decía Moria. ¿Ah, sí? Claro, sí, mejor me perjudica. Bueno, dígalo así. A ver, se me calla el decorado. Esa vieja que están ahí atrás. Así, sí. Por favor, dejen de aplaudir. 17 minutos pasan de las 2 de la tarde. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Le mandamos un saludo a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Hoy es el Día de los Trabajadores de la Administración Pública Nacional. Por ello, varios entes ya lo dijeron esta mañana, lo manifestaron nuestros compañeros de la otra gestión, de Arriba el Día. Lo vamos a reiterar nosotros también. Saludo para toda la gente que trabaja en la Administración Pública Nacional. Hoy tienen feriado algunos entes, el PAMI, por ejemplo, ANSES. Toda la gente que depende del Estado Nacional, digamos, hoy tiene su día. Así que no están trabajando en ese caso. Todavía acá hay humo de las explosiones del bombardeo que tuvieron y el cruce picante con el intendente, nuestro compañero del Escuché turno. la mañana, agarré empezada la nota y yo sí. digo, ¿quién es que está tan enojado que no paraba de hablar? Sí. El intendente. No estaba enojado, o sea, estaban discutiendo. Sí, estaba así. Mamita, wow. Estuvo linda. Sacaron chispas. Linda entrevista. Sí. Después terminaron todos amigos, después terminaron todos los besos, pero bueno. No podés enojarte. Claro, no es para enojarse esto. No es para caliente eso. No es para caliente. No. Bueno, se la bancó. Sí. Estuvo bien, dijo, bueno, voy a ir al estudio, le dijo. Le dije, y los chicos le contestaron, está invitado cuando usted quiera. Así que estuvo picante. Esa nota sirvió de base, esa nota larga que hicieron nuestros compañeros esta mañana, dejó 3 notas en Diario Nuevo Día, que las podés ver ahí, porque habló de todo. Habló del paro docente. Pidió un debate con los demás candidatos a gobernador, solo con lo más picante. Tampoco es que dijo... ¿Pidió un debate? Pidió un debate con Belloni y Vidal. ¿Vos te acordás que cuando se hicieron los debates para candidatos a intendente, él no quiso participar? Ajá. Bueno, pero pidió ahora un debate. ¿Estás seguro ahora? Claro. ¿Con quién? No con cualquiera. ¿Con quién? ¿Con Valentín quiere debatir? No. Con Vidal y con Vidal y con Belloni. ¿Y nadie más? Nadie más. No estaría mal, acá hay lugares. Este es uno de los estudios más grandes de la capital de la provincia. Dijo así, con Vidal y Belloni. Sí, no dijo con Reyes, con... No, dijo con Vidal y Belloni. Con Gardonio, con Mirey. No. Con Marquich. Claudia. Por favor, Claudia. No gastemos pólvora encima. Acá hay lugar, en este estudio hay lugar. Sí, acá no nos gusta el conflicto, pero... ¿Habló de eso? Habló del bono para los trabajadores municipales, habló, OJ. Sí. Eso vos preguntaste en el grupo. Ay, te interesó enseguida. Eso me interesó. Dijo que estaban negociándolo con el gobierno provincial para conseguir los fondos y pues necesita, con el sindicato también necesita una asistencia como para poder igual la mayoría de los municipales va a cobrar 60.000 pesos, o sea, claro, sí, muy pocos van a cobrar 100.000. Sí. Debe haber muy porque pocos es bruto, no sé si hay, claro, porque que cobre 300. Y sí, debe haber algunos con categoría baja y poca antigüedad que cobren menos que ese importe. Claro, menos que 300. Bueno, esos 3 títulos están... Hablamos de bruto, ¿no? Sí. Estamos hablando de bolsillo, estamos hablando de sueldo bruto. De sueldo bruto. Está bien, sí. Claro, porque de bolsillo, bueno. Sí. No hay tantos que estén encima de los 300. Bien, esa entrevista dejó 3 titulares que están siendo utilizados también por otros colegas y demás. Algunos colegas no les gusta citar la fuente, pero no importa. Otros que sí, o sea, que no tienen problema. Como nosotros, si leemos una nota de Tiempo Sur, vamos a decir la nota de Tiempo Sur. Pero si claro. En la opinión austral dijo tal cosa, porque como hacen ellos también, ¿no? Claro, porque ellos también dicen, el Nuevo Día dice tal cosa. Claro, bueno, pero hay otros medios que no. Porque se acostumbraron. Sí, hay otros medios que no, que dicen un portal de Santa Cruz, que dicen... El más importante. Sí, en un lugar. ¿Qué otro dicen lugar así, y no nombran, no sé.
Pero bueno, bueno, igual sabemos que son las notas de acá. son así. Te cuento los datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia. La actual 3 grados, la térmica 1 grado 4 décimas bajo cero. Salimos con Juli 5 minutos a la puerta. Se Volvimos congela. como pata de pingüino los dos, así, para no decir una barbaridad. Hace mucho frío. Frío, hay humedad, 96% la humedad. Presión 1010.6 hectopascales, está planchado, como planchado, no hay nada de viento. A 20 kilómetros sopla el viento del este, todavía del mar. Por eso que hay tanta humedad, tanta humedad. Ayer estuvo el viento del este también durante todo el día. Eso significa que hay... Por eso acá no va a nevar, ¿no? Todavía, probablemente no, tiene que bajar mucho y tiene que rotar el viento para Claro, otro lado, desde porque el oeste, está ¿no? viniendo del mar y por eso que hay tanto aporte de humedad. Entonces sentimos, está frío. Por la tarde llovizna, por la noche lluvia y probabilidad de neva. Usted lo pidió, usted lo va a tener, ¿eh? No me diga. Pero si cae Sí, esa agua, nieve de nieve. 2 minutos, no. No, aparte cae así como más agua nieve que nieve, digamos. Claro. Se hace agua enseguida, toca el piso y se hace... El tema es que cuando el piso está pasado de frío y se queda pegada, ¿viste? Al otro día no querés ni salir a la puerta. No. Buenas tardes. ¿Cómo Vengo le de va? parte de la gerencia de Radio Nuevo Día a comunicarles lo siguiente. Estamos en streaming. El programa se va a llamar Hoy Fuera de Horario. Ahí está. Atentamente la gerencia. Ahí es. Eso. El departamento comercial está trabajando, ¿no? Le pregunto. ¿Cómo está el...? Después de las 16, favor de acercarse a Recursos Humanos Los dos. para filmar. Me hace No, acordar- acá no son más. me hace acordar una empresa periodística en la cual yo trabajé muchos años, y llegaba y tenía, siempre había una recepcionista nueva, duraban 2 o 3 días, ¿viste? Las chicas, pobrecitas, ¿no? Me daba pena. Y claro, a veces vos llegabas, porque entraban a trabajar a la mañana, vos entrabas a la tarde, el diario ese, había una recepcionista nueva, le dejaron una notificación. ¿Quién me dejó? Le pegaba yo unos gritos. Y Como no me por eso conoce- renunciaban. no. Y tiene un apercibimiento por, no sé, por haberse olvidado de colocar en la pauta una publicidad. O sea, usted se imaginará el diario que era. Sí. Tiene un apercibimiento así. La El pauta departamento no se agarraba toca, era. la publicidad, no, podía incluso hasta escribir, no sé, Vaca con B larga, pero cualquier barbaridad, pero no olvidarte de la publicidad porque era un crimen era, ¿viste? sí. Y te sancionaban por eso. Llegaba y tenía 2 o 3 apercibimientos, ¿viste? Cada 2 días, 2, 3. Hasta que empezamos a hacer los descargos en la parte de atrás de los apercibimientos. ¿Viste? Claro. Empezamos, no, porque... pum. Unos quilombos armados. Me hizo acordar el comunicado que hizo Julián recién a eso. No sé por qué me retrotrajo años. A 10 años atrás, 15. La gerencia. Qué malo que son algunos. Qué mal. No, pero el mañoso te juntaba 4 o 5 apercibimientos y te hacía descuento. Porque juntaba 5. Sí, ese era el reglamento que tenía él, el reglamento particular de la prueba era ese, ¿viste? Digamos, como tenía su propio reglamento. Entonces, cuando vos te ponías sindicalista, le decían, no, me estás jodiendo, no me pagás los aportes, cosas, y encima me querés sancionar, y se armaban unos quilombos tremendos. Imagínense quién era el dueño en medio. No lo vamos a Más decir. agarrado que mugre talón. Ahí es. Che, hablando de agarrados y generosos. ¿Se levantaron mal o che? Sí, Hoy estamos, sí, sí, hoy estamos, No sí. hoy no joder, por favor. No joder, no manda mensaje agresivo. Hoy somos el del tubo Poxipol hoy, mirá. Malísimo. Sí, Pero bueno, cuestión, una de cal y Cuente. una de arena. Ujú. Lo que sí tenemos es la actualización de las asignaciones familiares para todos los trabajadores municipales. Ah, Una sí, se nueva conoció. escala Sí. que Está publicó publicado. SOE. Sí. Sí, Estaba bueno, publicado un nuevo día, creo que sí, ayer está, lo publicaron. obviamente que Sí, está sí. publicado el nuevo día. Bueno, es el decreto 4097/23 del Ejecutivo Municipal para, bueno, que nosotros tenemos la ordenanza que es, hay un enganche automático cada vez Ujú. que hay aumentos de ANSES, se aumenta también las asignaciones familiares y quedaron más o menos así. A ver, A ver, ¿cómo Eh, quedaron, Clau? la asignación por, vamos a lo más importante, es la asignación por hijo, Sí. 22.007 ¿Cada uno? cada uno. Ah, amigo. Por hijo con discapacidad. Bueno, tampoco es tanto. Si te pones a pensar, tenés 2 pibes, son 44 lucas. Tenés 3, son 66 lucas.
Sí. 66 lucas, si lo tenés que vestir y darle de comer, olvidate. Yo tuve que comprar una campera ahora el mes pasado. Pagó 60 lucas. Y no, y salía Ponele. 30 y pico, salía, La pero mitad. enganché el 40% de descuento, el 20% de Sí. descuento por ser fan, usuario fidelizado, otro, no sé, porcentaje por 15. semana del cumpleaños, y me salió 21. Bueno, igual. Ahí me gasté una asignación adelantada. Claro. O sea, así Igual está vos la gastabas cosa. cuenta, te gastaste todo Sí. todo el aguinaldo, todo. Es así. Pero bueno, asignación por hijo con discapacidad, 90.184. Por cónyuge, Ah, qué montón, 3.402,40. qué montón. Una locura. Es la indemnización por tener pareja. Es Pero eso. 10 lucas nomás. Claro, no, de 3.402. O Hay sea, días nada. que deberíamos cobrar 100 lucas Y sí, por mes, por lo menos. claro. No te digo. Ahí. Por cónyuge con discapacidad, 90.184. Sí. Prenatal, bueno, lo mismo que la asignación familiar, 22.007,73. Familia numerosa, 4.027 pesos, que eso es algo que paga el municipio. Familia numerosa se considera más de 3 hijos. Sí. Y después, bueno, las ayudas escolares, que es 682 para preescolar y primaria. Sí. Y preescolar con discapacidad, 2.040 pesos. El secundario, 1.012. Eso es lo que se pagan por mes, ¿no? Sí. Escuela media superior con discapacidad, 2.040. Familiares a cargo, 3.402 por cada uno. Hijo menor de 4 años, que esto es aparte, 4.082 pesos para los más peques. Y si por matrimonio, que son las asignaciones que se pagan por única vez, 24.199. Sí. Nacimiento, 16.160. Y adopción, 96.679. Sí, igual no sé si está si te alcanzaría, digamos. Y claro, sí, Vos tenés con que hacer todos un los montón de gastos y trámites, demás gastos y cuestiones. Pero bueno, se actualizaron automáticamente como ocurre habitualmente. Ahí está. Bueno, está haciendo calor, Brian, acá. ¿En cuánto dejaste la calefa? ¿En 45? ¿No fuiste vos? No fuiste vos. Pensé que era vos porque está... 2.700 grados Fahrenheit. ¿cómo es? Sí, ponele, mira, está en remerita. ¿Lo ves? No, Acá está, por eso te Para digo. que Brian esté en remerita. Sí. Así que bueno. así Bueno, las cosas. Brianeta, vamos a escuchar un tema musical. Elija su libre albedrío, no me ponga ningún reggaetón porque voy allá y le meto un cortito. Tema musical, tandita, y ya venimos. Por la ruta bajo el sol que se desangra en las manos temblorosas bajo el agua, el camino se hace voz y siempre canta las canciones por amores que no salen, abrazar la luz del sol todas las mañanas, sale a trabajar, a beber sudor como una esperanza, sale a trabajar como el viejo y terrorío y el soy el río como el río que nunca descansa, soy el río. En las noches que se juntan por las noches y preguntan por los días que se fueron, por los que nadie pregunta. En las
las sombras de estos suelos se reposan temblorosas las canciones con amor que no salen, que no salen. Abrazar la luz del sol todas las mañanas, salir a trabajar, a beber el sudor, con una esperanza, salir a trabajar, como el perro que nunca descansa, soy yo. Mensaje Ahí está, ahí te escucho. Ahí te escucha, está en previo. Che, Edu, Está en previo. ¿dónde está? ¿Eduardo? Ah, vino para acá. ¿Cómo es el apellido del San Juan? Y no te pierdas de nada. Argentina firmó 3 nuevos acuerdos con relación a la deuda con el Club de París. El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió 3 nuevos acuerdos con integrantes del Club de París para refinanciar la deuda vigente y solo resta el convenio con Japón para completar la negociación con el conjunto. En esta ocasión se firmaron pactos con España, Francia y Suecia, y solo resta la rúbrica con Japón, que ya estaría encaminada pero inmersa en una mayor burocracia por las condiciones del país oriental. Burlando aseguró que no tiene dudas de que los restos hallados son de Cecilia Strisowski. El abogado que asesora a la familia de Cecilia aseguró que no tiene dudas de que los restos triturados hallados en la zona del río Tragadero pertenecen a la joven desaparecida en Chaco. Habló uno de los sobrevivientes de la masacre de Uganda. Me cubrí con la sangre de mis compañeros. Unas 41 personas fueron asesinadas el pasado 16 de junio en la masacre dentro de una escuela de Uganda. Uno de los alumnos sobrevivientes fue Julius Isingoma, quien contó cómo fue el lamentable suceso que le tocó vivir a él y al resto de sus compañeros por parte de presuntos rebeldes islamistas. Pregunté la sangre de mis colegas muertos en la boca, las orejas y la cabeza para que los atacantes pensaran que estaba muerto, dijo el joven en una entrevista con la BBC. Resumen, noticias al instante. Massa, voy a dejar cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo. El ministro de Economía, el precandidato presidencial de Unión por la Patria, brindó su primer discurso de campaña en Loma de Zamora, donde se mostró junto al gobernador Axel Kicillof y a los cabezas de lista de diputados y el Senado de Buenos Aires, Máximo Kirchner y Eduardo Guado de Pedro. El fiscal reveló que César Sena tiene lesiones compatibles con una defensa de Cecilia. Uno de los fiscales del caso, Cecilia Strisowski, reveló que César Sena tiene lesiones compatibles con una defensa y que el joven se negó a ser examinado por un médico cuando fue a declarar como testigo. A pesar de que en las últimas horas comenzaron a circular a qué derivarían dichas marcas, Jorge Cáceres Olivera destacó: César tenía rasguños en el cuello y el brazo. Estados Unidos invertirá $42.000 millones para lograr el acceso universal a Internet. La Casa Blanca anunció este lunes que distribuirá $42.000 millones entre los 50 estados y territorios de Estados Unidos para que el acceso a la banda ancha de alta velocidad sea universal antes de 2030, al tiempo que lanzó una nueva campaña publicitaria para las políticas económicas del presidente Biden. Resumen, noticias al instante. Burlando eligió una periodista como compañera en su lista. El abogado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando eligió a la periodista y abogada Andrea Campbell como su compañera de fórmula por Movimiento de Integración Federal para las próximas PASO. Macri apuntó a Massa. El expresidente apuntó contra el precandidato de Unión por la Patria, el ministro de Economía, y afirmó que en el peronismo idolatran a quien dejó al país al borde de la hiperinflación. En tanto, habló de la interna de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta y adelantó que más adelante se expresará a favor de uno de los dos.
Prigozhin habló de la crisis militar contra Putin en Rusia. No queríamos derrocar al gobierno. El líder del grupo Wagner aseguró este lunes en sus primeras declaraciones públicas, desde que puso fin el sábado a un motín en su unidad, que su intención era protestar por la ineficaz conducción de la guerra en Ucrania, no derrocar al gobierno de Moscú. Estuvo que la forma en que pudo apoderarse de la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, sin derramamiento de sangre y evitar un enfrentamiento armado a menos de 200 kilómetros de Moscú, es evidencia de la eficacia de sus combatientes. Esta semana habrá grandes avances con el Fondo Monetario, anunciaron desde Economía. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmó este lunes que esta semana habrá grandes avances con el Fondo Monetario Internacional al salir de la reunión de gabinete económico que el ministro Sergio Massa encabezó en el Palacio de Hacienda. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrar las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente al Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Neo Cibercentro. En Pañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Stenat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Gracias, Brian. 40 minutos pasan de las 2 de la tarde y ya tenemos el primer entrevistado en esta tarde lluviosa en la capital de la provincia, Claudia. Está del otro lado de la línea el secretario general de ADOSAC, el profesor Javier Fernández. Con él vamos a dialogar. Ayer hubo congreso en Supagos, en San Julián. San Julián, de manera presencial fue la cosa, y en horas de la tarde nos enviaron desde el departamento de prensa de la ADOSAC un
flyer primero en el cual daban a conocer que había no, Sí, decía una 96 decisión. horas de paro. Sí. Y después, bueno, Después, todo el todas las completo. resoluciones del Congreso cayeron un ratito después porque era largo y extenso. Igual está publicado en Diario Nuevo Día, pero para tener mayores precisiones a ver de cómo continúa esta historia, porque hoy uno de los candidatos a gobernador habló del tema docente. Sí. Esta mañana con nuestros compañeros Claudia y Karina, Pablo Grasso, que es uno de los candidatos, dijo que